Hola a todas y a todos, buenos días. Bueno, tal como les comentaba en el chat, esperé 5 minutos para que pudiesen ingresar a la clase y también, bueno, espero que hayan terminado su evaluación sin mayores contratiempos y también que, bueno, que les haya servido para comprender los conceptos que se estaban intentando evaluar, que en ese caso era el manejo de reciclo, que es equivalente a tener un panorama completo de cómo se pueden simular múltiples unidades de proceso cuando éstas están en estado estacionario. ¿Ya? O sea, básicamente esa es como con eso, esa evaluación cerraba la parte de simulación estacionaria, pero ahora cuando tenían unidades de proceso a las cuales tenían reciclos de información. Tal como les comentaba en la clase anterior, estamos ahora viendo la parte de simulación, pero ya no algebraica, sino simulación cuando tenemos un modelo que está descrito por ecuaciones diferenciales. Ya vimos los problemas de valor inicial y ahora vamos a ver los problemas de contorno. Ya está la clase 19, les envié un enlace antes de ayer, si mal no recuerdo, con esta PPT, ya que esta PPT es una versión reducida, ¿ya? Y un poco ordenada de manera distinta respecto a la que está en el aula, ¿ya? Porque básicamente quiero darle un enfoque distinto que incluye intentar resolver algo de inmediato en MATLAB, ¿ya? Si quieren hacer preguntas, lo pueden hacer tanto por micrófono, pero también por el chat, ya que ahora tengo habilitado el control flotante de Zoom, ¿ya? Entonces si quieren hacerme dudas, también pueden utilizar el chat, ¿ya? Vamos a comenzar esta clase. Como les comentaba, si tienen preguntas, por favor, interrúmpanme por los medios que ustedes consideren más adecuados. ¿Ya? Bueno, la clase de hoy, como les comentaba, trata de simulación. Esta va a ser la última clase de simulación. La próxima semana va a ser una clase de optimización, ya donde tenemos mucho material disponible. Esta clase de simulación intenta mostrar métodos numéricos para resolver los problemas que son, no sé si más difíciles, pero sí que considera la mayor cantidad de dependencias. Yo creo que esa es como la palabra clave. ¿En qué sentido la mayor cantidad de dependencias? Porque obtenemos un tipo de modelos que describen procesos cuyo tipo de modelos son ecuaciones diferenciales, por ejemplo, parciales, cuando las variables intensivas o las variables dependientes, las incógnitas, que en este caso voy a hacer un cambio de nombre, le voy a llamar phi, ya que phi era nuestro x antes. Ya, le voy a llamar ahora phi, que era nuestra variable incógnita, depende de la posición espacial, por ejemplo, la posición en el eje x, en el eje y, perdón, y y en el eje z, y al mismo tiempo también depende del tiempo. O sea, este caso sería la simulación, y sería la simulación de problemas que son de parámetros distribuidos, ¿ya? Distribuidos, los cuales, por ejemplo, están en un régimen transiente. ¿Ya? Eso básicamente, entonces, cuando estamos en esa situación, debiésemos llegar a un modelo que tiene esas dependencias, ¿ya? Si les llama la atención la palabra parámetros distribuidos y no la conocen, no se preocupen, ¿ya? Porque no tienen por qué conocerla. Los sistemas de parámetros distribuidos, ¿ya? Son aquellos representaciones de la realidad en las cuales las variables intensivas dependen de la posición, ¿ya? A eso se le llaman sistemas de parámetros distribuidos. Los sistemas de parámetros no distribuidos son aquellos sistemas en los cuales las variables dependientes no dependen de la posición, ¿ya? Entonces, los sistemas de parámetros no distribuidos, por ejemplo, son los modelos que son perfectamente agitados o modelos que tienen régimen de flujo como los CSTR, ¿ya? Y básicamente son todos aquellos sistemas en los cuales existe una acción mezcladora o acción de agitación tal que se produce una especie como de promedio en el espacio, ¿ya? Y en el caso de aquellos sistemas que no tienen esa característica, que no se puede considerar un mezclado, ya sea por efectos de agitación mecánica o, por ejemplo, el mezclado que se produce cuando hay burbujas, ¿ya? Entonces tenemos que considerar que las variables dependientes y las cuales son intensivas dependen de la posición y entonces estaríamos en presencia de un modelo que probablemente tenga ecuaciones diferenciales y muy probable que si es que, de hecho, va a ser así, si es que este sistema depende también del tiempo, si es que es un sistema transiente, entonces van a ser ecuaciones diferenciales parciales. Entonces esta ecuación que ustedes ven acá representa esa situación, donde el modelo que nosotros debiésemos llegar a obtener
tendría explícitamente o aparecería tanto la variable dependiente como la variable dependiente em, derivada respecto a las variables que son independientes y que constituyen de alguna forma una dependencia ya sea espacial o temporal. Y ellas son las que aparecen, que se las voy a marcar con celeste, el tiempo y la posición. ¿Ya? Aparece posición X, Y, Z, pero como les comentaba en la clase anterior, esa posición también podría ser, o esas coordenadas también podrían ser esféricas o cilíndricas, sin mayor problema, ya que básicamente cuando uno genera un modelo, la elección de las coordenadas tiene directa relación con la geometría del volumen de control. Ya seguro que eso ustedes lo vieron en fenómenos de transporte y no me quiero detener mucho ahí. Ya, bueno, si de todas maneras tienen dudas, me pueden hacer las consultas, ya sea ahora o cuando les aparezcan las dudas. ¿Ya? Entonces, básicamente nosotros tenemos, ahora también vamos a seguir teniendo estados o variables dependientes, vamos a seguir teniendo variables de decisión y vamos a seguir teniendo parámetros. ¿Ya? Nuestros métodos que vamos a utilizar pueden ser analíticos, pero como les comentaba cuando vimos la parte de valor inicial, no, no son, o sea, son muy útiles, pero es difícil ya sea llegar a ellos o aplicarlos porque hay muchos supuestos que se tienen que cumplir y también hay veces que simplemente no tenemos a la mano el método analítico o la expresión analítica para la ecuación. ¿Ya? También tenemos métodos basados en la linealización sobre puntos de trabajo, que son equivalentes a los métodos estos como las transformadas de Laplace. Y finalmente lo que vamos a utilizar nosotros, al igual que en el caso anterior, son métodos numéricos de resolución, que en general implican linealizaciones sucesivas, lo que si ustedes a esta altura tienen dudas de qué significa, básicamente lo que hemos hecho durante todo el curso, que es aplicar de manera inteligente la expansión de Taylor. Ya sea en un principio lo aplicamos respecto a la variable incógnita, o sea, la variable, claro, la variable incógnita, cuando estábamos trabajando con ecuaciones algebraicas y cuando estábamos trabajando con ecuaciones diferenciales de valor inicial, problema de valor inicial, lo aplicamos expansión de Taylor en función del tiempo, ¿ya? Para desarrollar el método de Euler. ¿Ya? Entonces nosotros partimos con una simulación estacionaria y para eso utilizamos el método de Newton y ahora lo que estamos haciendo es, ya en la última parte de simulación, hablar acerca de cómo intentar resolver eh, una simulación donde hay una o más variables independientes, los cuales en este caso se pueden expresar mediante ecuaciones diferenciales ordinarias, parciales o una mezcla de ecuaciones diferenciales y ecuaciones algebraicas, ya las que se conocen como DAEs y que aparecen al final de la PPT de la clase anterior. Entonces, básicamente vamos a trabajar con ese tipo de ecuaciones donde aparecen las diferenciales. ¿Ya? Uh, para que nos queden claras algunas cosas, nosotros vamos a ver un método súper particular y que fundamentalmente se basa, al igual que en el caso del cuando mostramos los métodos numéricos de resolución de problemas de valor inicial, básicamente lo que vamos a hacer es utilizar todo el conocimiento que ya manejamos y que dedicamos gran parte del curso para transformar problemas diferenciales en problemas algebraicos o problemas en diferencias. Porque a estas alturas ya tenemos un conocimiento acabado de cómo se resuelven los problemas algebraicos, ya sea con el método de Newton o ya sea con inversiones de matrices. ¿Ya? Entonces, básicamente la idea es, al igual que en el caso de los algoritmos de integración con el método de Runge-Kutta o con el método de Euler, lo que hacemos es transformar una ecuación diferencial en una ecuación en diferencias y de esa forma entonces transformarla en un sistema de ecuaciones algebraicas, el cual se resuelve con los métodos ya revisados. ¿Ya? Por eso la primera parte del curso ocupa mucho tiempo porque la idea ahora es simplemente hacer pequeñas modificaciones para aplicar lo que ya conocemos. ¿Ya? Entonces, tomando eso en cuenta, los sistemas de parámetros distribuidos que vamos a trabajar nosotros, o sea que básicamente me refiero a eso que son problemas de contorno, ¿ya? Básicamente lo que lo vamos a utilizar o nos vamos a encontrar con ellos cuando las variables de estado o variables dependientes, hay una in que está además, variables dependientes, presentan una dependencia en el espacio, ¿ya? Y también adicionalmente puede tener una dependencia en el tiempo, ¿ya? Y hay varios algoritmos para resolverlos. Por supuesto, los podemos clasificar primero entre analítico y numérico. Y si ustedes ven los algoritmos analíticos, o mejor, los métodos de resolución analíticos, seguro que se van a acordar de que existen como
tres tipos de ecuaciones, una es la parabólica, una es la elíptica y la otra es la hiperbólica, ya que tiene una determinada forma, las cuales implican distintos tipos de resoluciones. Eso probablemente ustedes lo ven, creo que en Mate 4. Y nosotros vamos a mostrar un método complementario a ese, y que está relacionado con los métodos numéricos, ¿ya? Y dentro de los métodos numéricos hay muchísimos, ¿ya? Y básicamente la idea fundamental de los métodos numéricos es, considerando que las variables dependientes, phi, dependen de, por ejemplo, dependen de la posición en el espacio, por ejemplo, depende de X y depende de Y. Imagínense ustedes que depende de las coordenadas alto y ancho. En ese caso, si es que el X y el Y son variables continuas, es de esperar que phi también sea una variable continua. Ya, dicho de otra forma, si es que yo fuese capaz de simular acá, con respecto a X y Y, la variable phi incógnita, entonces yo debiese observar de que, fundamentalmente, si es que X e Y son continuos, el sistema este también debiese ser continuo. ¿Ya? Y que el sistema sea continuo implica que cada uno de los elementos que hay acá, cada uno de los valores que compone esta especie de sábana que permite identificar la solución a un sistema de ecuaciones diferenciales parciales, tiene un número infinito de puntos. ¿Ya? Entonces, los métodos numéricos lo que intentan hacer es obtener una cantidad finita de estos puntos. ¿Ya? Básicamente, en vez de obtener todos los números infinitos de puntos, vamos a obtener un número menor de puntos, porque los problemas que tienen infinitos, incógnitas, es de tamaño infinito y no existe la capacidad de cálculo infinita. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que hacemos nosotros es hacer una aproximación para llevar desde un número infinito de puntos a un número finito de puntos. De tal forma que ese número finito de puntos muestre más o menos cómo es la forma de la solución si es que lo hubiese resuelto de manera infinita. ¿Ya? Para dejarles en claro otra cosa y hacer un nexo con lo que les comentaba al principio de esta PPT, los métodos infinitos, o sea, para obtener la solución real y por lo tanto la solución con los infinitos puntos que la componen, lo que yo debiese hacer es aplicar un método analítico. ¿Ya? Es un método analítico, lo que hacen es obtener la solución, que la solución es una función, ¿ya? De la ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, para los métodos que sirven para resolver los sistemas de ecuaciones diferenciales, básicamente numéricos, básicamente se tratan de discretizar o transformar algo que es infinito en algo que es finito. Y hay muchos métodos para discretizar, ¿ya? Y discretizar se trata de discretizar las soluciones, ¿ya? Por ejemplo, uno de los métodos que existe, que es súper interesante, pero que nosotros no vemos, ¿ya? Es un método que lo que hace es decir que no sé cómo es la forma de la solución de la ecuación, pero sí sé que, o sí yo postulo que esta se puede aproximar, ya puede aproximarla como una suma de polinomios. Voy a poner acá suma de polinomios, los cuales tienen parámetros desconocidos multiplicados por las variables independientes, o sea, multiplicado por x, multiplicado por y, multiplicado por t. ¿Ya? Y estos métodos que están basados en aproximaciones polinomiales y que también son los métodos de colocación ortogonal, lo que hacen luego es reemplazar esta aproximación polinomial en el modelo, o sea, reemplazarlo, por ejemplo, acá, y entonces, en vez de encontrar la solución real, encuentran los parámetros de la solución aproximada. ¿Ya? Esos métodos son súper interesantes, pero requieren un mayor tiempo de dedicación, y generalmente son métodos que se utilizan para problemas que son más complejos y generalmente están relacionados con cursos de posgrado. ¿Ya? Ustedes, por ejemplo, tienen a su ayudante, Benjamín Olivares. Benjamín está trabajando, intentando desarrollar una solución para una empresa química que requieren un sistema que permita desarrollar recetas de solventes de una manera eficiente y óptima. Y él lo que está haciendo es el sistema de ecuaciones diferenciales que describe su proceso, lo está discretizando utilizando esta metodología de colocación ortogonal. ¿Por qué lo está haciendo así? Porque el problema es tan grande y tenemos que meterlo dentro de un problema de optimización que nos sirve el método que vamos a ver nosotros, que es el método de diferencias finitas. ¿Ya? Entonces, por eso básicamente él hace eso. ¿Ya? Pero como les digo, hay más métodos, yo les voy a mostrar uno, pero todos los métodos siguen la misma lógica.
pasar de algo infinito a algo finito, ¿ya? Y tenemos que tener claro, eso sí, que cuando hacemos ese cambio, es equivalente a cuando nosotros hacemos un cambio entre analógico y digital. Si alguna o alguno de ustedes es aficionado a la música y toca algún instrumento, por ejemplo, el instrumento de la guitarra o el bajo, sabrá que los equipos que son analógicos o a tubo tienen una calidad muy distinta a los equipos que son digitales, ya, o transistores. Y eso fundamentalmente es porque cuando nosotros transformamos algo que es infinito, como algo analógico, a algo finito, algo digital, perdemos información, ¿ya? Entonces, básicamente, la idea es esa, y esos son como los problemas que tienen asociadas las discretizaciones. Como les comentaba, yo voy a trabajar con diferencias finitas. Les voy a mostrar este método de diferencias finitas, teniendo en consideración que hay otros métodos más, ¿ya? Para mostrarles el método, siempre es importante mostrarles también qué característica tienen los modelos que debiésemos llegar a obtener, ¿ya? Entonces, para eso lo primero es que tenemos que considerar que los problemas de parámetros distribuidos, o sea, aquellos problemas en los cuales las variables dependientes dependen de la posición, y por supuesto también puede depender del tiempo, pero parámetro distribuido implica que depende de la posición de las tres o puede ser de un subconjunto de ellas. Estos problemas de parámetros distribuidos requieren que cuando nosotros planteamos el modelo basado en nuestro algoritmo de planteamiento de modelo, en vez de hacerlo al volumen de control completo, tendremos que implementar las ecuaciones de conservación y auxiliares a un volumen de control diferencial. ¿Diferencial en qué? Diferencial en todas las variables espaciales de las cuales es dependiente el vector phi, ¿ya? Entonces, lo que yo les muestro acá en este cubo es un volumen de control diferencial para una geometría rectangular, en la cual en este volumen de control se denotan las propiedades o las variables, perdón, las propiedades conservativas que están relacionadas finalmente con la variable intensiva incógnita que ingresan y que salen por los distintos ejes de este volumen de control. Si X definimos como el eje desde izquierda a derecha, entonces el celeste representa la entrada y la salida de la propiedad conservativa, o de la variable relacionada con la propiedad conservativa, en el eje X, ¿ya? Y la diferencia que hay entre el valor de la variable conservativa en X y en X más dx es equivalente a esa diferencia al de phi a dx, con derivadas parciales. ¿Ya? ¿Por qué parciales? Porque phi no solo depende de x, ¿ya? Si observamos ahora, lo voy a anotar mejor con celeste para que ocupar el mismo código, bueno, con azul, el mismo código de colores, que eso es equivalente o está relacionado, lo voy a poner con una flechita, al de phi a de x. Entonces, si ahora observamos lo mismo, pero de abajo hacia arriba, o sea, en esa dirección, de abajo hacia arriba, esa diferencia que hay entre el phi i y el phi i más di, evaluado en i más di, representa entonces, o de alguna forma está relacionado con el de phi a di. Y lo mismo podemos aplicar en el caso de el morado, en este caso lo voy a marcar con un magenta, donde ese vector que atraviesa el volumen de control desde lo más profundo hasta lo más cercano a la pantalla, está relacionado directamente con el de phi a dz. ¿Ya? No me quiero detener mucho acá, porque esto tiene que ver con fenómenos de transporte, que se supone que esto ya lo manejan o lo han visto antes, ¿ya? Estas típicas ecuaciones son las que aparecen en el libro El Bird de Stuart Lightfoot, en el Welty Wicks Wilson, y en general en cualquier libro de fenómenos de transporte, y que finalmente ya saben que, tal como lo vimos al principio del curso, todo se puede transformar o todo se puede derivar a partir de las ecuaciones de conservación y a partir de las relaciones adicionales, auxiliares que me permiten cerrar los balances, ¿ya? De forma súper resumida, ¿ya? Cuando nosotros planteamos los balances de materia por componente, balance de materia, perdón, balance de energía, balance de cantidad de movimiento e incluso balance de materia total, ¿ya? Bajo este escenario, donde las variables intensivas dependen de la posición y del tiempo, lo que vamos a tener es un modelo que va a tener una estructura como la que ustedes ven en pantalla, ¿ya? Donde vamos a tener acumulación si es que depende del tiempo, ¿ya? Y la dependencia de la acumulación con respecto al tiempo se va a representar como una parcial de phi con respecto al tiempo.
entendiendo que phi es la variable que está relacionada con la propiedad conservativa, materia, materia total, energía o cantidad de movimiento. ¿Ya? Luego hay otro término que aparece en morado, y que ese otro término que aparece en morado está relacionado con la convección, ¿ya? Y que tiene que ver fundamentalmente con esta parte, el de I de phi a de X, el de phi a de Y y el de phi a de Z. ¿Ya? Y que fundamentalmente toma en consideración el traspaso, ¿ya? Que el traspaso, cómo traspasa las fronteras del volumen de control la variable conservativa por efecto de acciones convectivas, por mecanismos convectivos. ¿Ya? Y también existen otras formas de traspasar las fronteras del volumen de control que tienen que ver con efectos difusivos, y ahí entonces tenemos, o conductivos, por ejemplo, también puede ser, en el caso de la transferencia de energía, ¿ya? Los cuales tienen que ver con estas difusiones tipo Fick, donde básicamente ocupamos ya sea la ley de Fourier, la ley de la primera ley de Newton o la primera ley de Fick. ¿Ya? Y el último término, el que aparece en naranjo, ya que lo voy a marcar acá con verde, este que está acá, tiene que ver con la generación de esta propiedad conservativa, y que ya sabemos que si estuviésemos trabajando con un balance de materia total, esa generación es cero. Por supuesto, esto si es que lo hiciéramos el balance en masa partido por tiempo. Y en el caso de balance de materia por componente, balance de energía y balance de cantidad de movimiento, ese término de generación tendrá que ver ya sea con reacciones químicas, con roce, con un montón de términos que básicamente toman en consideración estas propiedades de generación o de disipación de las propiedades conservativas. ¿Ya? Solamente para que les quede la idea y no se queden ahí con la duda, cuando trabajamos con balance de materia total, balance de materia por componente, energía y cantidad de movimiento, ¿ya? El phi tiene una determinada forma, ¿ya? A la cual ustedes debiesen llegar luego de hacer los balances correspondientes, ¿ya? Entonces, si es que vamos a trabajar con balance de materia total, lo más probable es que phi, después de varios reemplazos y simplificaciones, y factorizaciones, perdón, lleguen a que phi es la densidad másica. Si es que están trabajando con balance de cantidad de movimiento, van a llegar a algo como ρ por V. ¿Ya? Si están trabajando con balance de energía, van a llegar a algo que tiene que ver con la densidad de energía, donde aparece la energía, en este caso, un término de energía cinética, y aparece acá un término de la energía interna. ¿Ya? Y cuando están trabajando balance de materia por componente, phi va a corresponder a la concentración. ¿Ya? Entonces, todo esto les cuento, lo pueden complementar con lo que ustedes ya manejan de fenómenos de transporte, y también con lo que vimos al principio del curso. ¿Ya? Entonces, los métodos numéricos el método numérico que vamos a ver, y los otros que ustedes también pueden revisar, yo les comentaba que en vez de resolver este problema y entonces encontrar el phi solución, el cual va a ser una función de las variables espaciales, y y z, y del tiempo, en vez de obtener esta función, lo que hacemos es aplicar una discretización de tal forma de, en vez de obtener el phi solución como una función, obtener un conjunto de puntos, phi solución i, por ejemplo, igual 1, hasta un phi solución i igual n, donde yo discreticé la variable, el espacio, en n puntos finitos, ¿ya? Los cuales, si es que la discretización es suficientemente buena, van a ser puntos que van a pertenecer a esa solución. Si es que la discretización es mala, no van a pertenecer. Ya van a ser valores que van a estar o por arriba o por abajo. ¿Y por qué no van a pertenecer? Porque básicamente la discretización no va a ser buena. ¿Qué significa que una discretización sea buena o mala? Básicamente que se cumpla el supuesto que vamos a utilizar para la aproximación. ¿Ya? Eso básicamente es como las ideas que quiero que les queden. ¿Ya? Entonces, aquí en este PPT que les muestro, que es básicamente que tiene que ver con, en particular, el método de discretización utilizando el método de diferencias finitas, ¿ya? Que es uno de los métodos más utilizados y que creo que para un curso de pregrado es como una buena aproximación para comenzar a comprender esta parte, ¿ya? Básicamente lo que dice el método de diferencias finitas es, por ejemplo, imagínense que phi está representado con un código de colores, ¿ya? En este caso, que depende de de X e Y, X e Y, ¿ya? Y que el código de colores representa valores más altos o más bajos de phi. ¿Ya? O sea, básicamente, por ejemplo, acá tendríamos quizás un valor muy alto de phi, y acá adentro tendríamos un valor muy bajo. ¿Ya? Imagínense que el código de colores
que si ustedes observan se ve como continuo, representa fundamentalmente la función que soluciona la ecuación diferencial que está descrita por el modelo el cual se obtuvo mediante aplicar en nuestro algoritmo a un volumen diferencial. ¿Ya? Entonces, básicamente, el código de colores que está ahí sería algo así como el phi solución de X y de Y. ¿Ya? Entonces, ese código de colores nosotros, o por lo tanto la solución, nosotros es poco probable que lo conozcamos, porque si lo conocemos no tiene sentido utilizar un método numérico. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es, en vez de utilizar el approach de intentar resolver esto de manera analítica y por lo tanto conocer esa función, lo que vamos a hacer es reemplazar el comportamiento continuo de la función dependiente phi mediante una aproximación discreta en el dominio que corresponde, ya en este caso x e y. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, para eso vamos a definir primero, vamos a definir una malla de puntos discretos. ¿Ya? Y esa malla de puntos discretos básicamente lo que hace es transformar el dominio continuo, ¿ya? Por ejemplo, x que pertenece a R, entendiendo x como la coordenada de izquierda a derecha, ¿ya? Lo vamos a transformar en vez de, en vez de tener un comportamiento continuo, perdón, por ejemplo, que pertenece entre 0,1, ya para que sea más fácil de demostrar, acá estaría el 0 y acá estaría el 1, lo que vamos a hacer es que vamos a definir que este vector, este intervalo, perdón, de x que va entre 0 y 1, que sería el dominio donde vamos a intentar resolver el sistema de ecuaciones diferenciales, lo vamos a transformar en un vector de elementos finitos que en su conjunto forman una aproximación de x. ¿Ya? Entonces, en vez de tener este x, que es un elemento continuo, vamos a decir que x va a ser un dominio discreto ahora, que va a partir con un punto discreto x1 y que va a terminar con un punto discreto xnx. ¿Ya? Donde, si es que nosotros nos enfocamos en la parte geométricamente en esta definición, podemos decir que acá estaría en el punto este que le estoy marcando, se lo voy a marcar con celeste. Este punto que lo estoy marcando con celeste acá abajo, sería el x1, y acá estaría el xnx, y los puntos discretos que hay entre medio serían estas separaciones que ustedes observan ahí. ¿Ya? Y por supuesto, si es que tenemos más de una variable independiente, por ejemplo y, sería similar. También transformaríamos el dominio continuo de la variable y en un dominio discreto, con un número ny de puntos discretos, los cuales se verían gráficamente como lo que ustedes observan acá. Aquí estaría el punto discreto también en amarillo de y1, y acá arriba estaría el último punto discreto ny. ¿Ya? Entonces, esto se llama procedimiento de mallado, ¿ya? Y básicamente lo que hacemos es transformar dominios que son continuos en dominios que son discretos. ¿Ya? Si tenemos una sola variable dependiente de la posición, entonces el mallado es equivalente a una recta separada por un intervalo, y ese intervalo lo vamos a definir de inmediato como un delta x. ¿Ya? Si tenemos, por otro lado, un caso donde depende de dos variables de posición, x e y, entonces el dominio de integración va a ser la intersección entre la discretización de y y la discretización de x. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener delta y va a ser delta x. ¿Ya? Y la intersección implican todos los puntos que ustedes están observando, que yo los estoy marcando con negro. Todos esos puntos representan puntos que intersectan el dominio de la discretización hecha tanto en x como en y, y entonces lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a obtener nuestra solución aproximada, o sea, esta solución que aparece acá, que es equivalente a obtener los puntos, los valores solamente de la variable phi en esos puntos discretos, ya que sería la intersección de ellos. Y si por supuesto tuviésemos la variable z, entonces tendríamos que hacer una profundidad, por ejemplo, y en la variable z también tendríamos una aproximación discreta, como lo que ustedes ven hacia adentro de la pantalla, y entonces los puntos discretos serían la intersección de las tres mallas. O sea, lo mismo que ustedes están viendo para la cara frontal,
aplicado a la siguiente cara, y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, teniendo esa idea en mente, lo que nosotros debiésemos observar a continuación es que discretizar implica que en vez de conocer la función, solamente vamos a conocer los valores de phi que se supone que son parte de la función en los puntos discretos, y esas variables incógnitas, ¿ya? Son tantas como puntos discretos tenga, y son todas incógnitas, ¿ya? Pero son incógnitas que no dependen de la posición y que no dependen del tiempo, o sea, sí, pueden depender del tiempo, perdón, que no dependen de la posición, ¿ya? ¿Por qué no dependen de la posición? Porque yo lo dejé fijo en un punto, esos valores que están ahí. Entonces, la parcial de S, por ejemplo, de este punto discreto respecto a X, va a ser 0, porque ese valor está fijo en ese punto, ¿ya? Y de esa forma, con esa idea en mente, nosotros somos capaces entonces de transformar algo que está en en diferencial en algo en diferencias, y ahí por lo tanto en algo algebraico, ¿ya? Entonces, cuando nosotros definimos estos puntos discretos pertenecen la, a la intersección de las discretizaciones de los dominios continuos, ¿ya? Y por lo tanto entonces tienen unas coordenadas que me permiten identificar en qué parte de cada dominio de las variables independientes estamos trabajando, ¿ya? Por ejemplo, el que yo les estoy marcando, que está en el centro del dibujo, es phi i, j. ¿Qué implica phi i, j? Implica que estoy pensando en la función independiente phi, ¿ya? Que está evaluada en xi, yj, ¿ya? Y como observan, esta función, este valor está evaluado en un punto fijo del espacio. Por lo tanto, no depende de x ni de y, porque es un valor que está evaluado en un punto fijo del espacio, ¿ya? Les voy a mostrar de inmediato qué significa eso, pero básicamente esa es la idea, ¿ya? Entonces, cuando nosotros discretizamos, ganamos porque tenemos la capacidad de análisis, porque transformamos un problema infinito en un problema finito que puede ser resuelto. Porque lo que hacemos es obtener solamente valores puntuales. Pero sí hay que tener claro que la discretización tiene que ser buena para que los valores puntuales de phi sean correspondientes, se parezcan a los de la phi solución, de la real, ¿ya? Entonces esa es como la idea que hay que tener claro en todo este procedimiento, ¿ya? Y una vez que entendemos la idea de la discretización, que nosotros vamos a discretizar, lo que tenemos que tener entonces claro es que al discretizar, si es que nosotros, por ejemplo, consideramos que estos puntos están muy cerquita entre ellos, o lo que es lo mismo, el delta x es muy chiquitito y el delta y también es muy pequeñito, entonces podemos utilizar aproximaciones, ¿ya? Podemos hacer aproximaciones discretas de las derivadas, que básicamente nos implica transformar mediante las aproximaciones discretas de las derivadas ecuaciones diferenciales en ecuaciones en diferencia, o lo que es lo mismo, intentar aplicar derivadas locales con información local en el dominio completo del problema a integrar, ¿ya? Porque vamos a trabajar con los puntos discretos, ¿ya? Si les parece que ese concepto es un poco complejo, básicamente lo que les comento es tan sencillo como esto, fíjense. Si nosotros pensamos que phi solamente depende de x, ¿ya? Y entonces x pertenece a un dominio que va entre 0 y 1, ¿ok? Entonces, si nuestro dominio x está identificado por esta línea horizontal y en el eje vertical está phi de x, ¿ok? Y esto va, por ejemplo, entre 0 y 1, para hacerlo más como sencillo de demostrar. Entonces, nosotros tendríamos algo como esa forma que sería el phi solución. Ya imaginemos que ese es el phi solución de x. Si nosotros queremos identificar elementos finitos dentro de esta curva, entonces tendríamos que generar esta malla o esta discretización de la variable x, y entonces podríamos decir que aquí está la posición xi, la posición xi más 1 y la posición xi menos 1. ¿Ya? Y cada uno de estos elementos que están acá sería phi sub i menos 1, phi sub i
Y acá estaría el phi sub i más 1. Ah, perdón, se quedó pegada la... Compartí en pantalla, voy a dejar de compartir y se los vuelvo a mostrar. Un momento, por favor. Ahora sí. Ahora sí, perdone. Ok, entonces, lo que les comentaba, voy a mostrarles de nuevo. Voy a mostrarles de nuevo para que no se pierdan esta parte. Si nosotros consideramos ahora sí, esta línea negra que representaba la dependencia de phi con respecto a x, ya que sería la solución de una ecuación diferencial determinada, y nosotros discretizamos, entonces básicamente estos elementos discretos son los que están encerrados en rojo abajo. No sé qué le pasa, que esto se queda pegado. Un momento, por favor. O sea, volver a dejar de duplicar. A ver si ahora sí podemos hacerlo. Ahí sí. Ya, entonces, los puntos discretos que están abajo de x, que sería en i menos 1 e i más 1, ¿ya? Básicamente entregarían una cantidad finita de valores que ojalá estén dentro de la solución de phi s, y esos valores serían correspondientes a los puntos discretos phi i menos 1, phi i y phi i más 1. ¿Ya? ¿Qué sabemos nosotros y nosotras respecto, por ejemplo, a cómo cambia de phi a dx? Bueno, básicamente lo que sabemos es que esto es el límite cuando un delta x tiende a 0 de, ¿no es cierto?, es phi en x más delta x menos phi en x partido por un delta x, definición de derivada, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros observamos que aquí hay un delta x, aquí hay otro delta x, ¿ya? Entonces lo que nosotros tenemos es que de phi a dx también es equivalente al límite cuando delta x tiende a 0 de un phi de i más 1 menos un phi evaluado en i partido por un delta x, siempre y cuando la derivada esté evaluada en el punto i, ¿no es cierto? Y si es que quisiéramos evaluarlo en el mismo punto i, pero ahora considerando lo que pasa atrás, o sea, entre i e i menos 1, esto también sería equivalente, son iguales, a phi i menos phi i menos 1 partido por menos delta x. Y esas dos ecuaciones son ciertas, ¿ya? Y el asunto es que si el delta x que nosotros tenemos definido es lo suficientemente pequeño, entonces podemos eliminar el límite y entonces básicamente podemos decir que discretizar es equivalente a aplicar la definición de derivada, lo que implica que la distancia que hay entre los puntos discretos de x es pequeña, y eso entonces implica que de phi a dx evaluado en i va a ser, ya sea phi en i más 1 menos phi sub i partido por delta x, o también, lo que aquí me faltó un texto además, o phi en i partido por delta dx también va a ser igual a phi de i menos 1 partido por delta x. ¿Ya? Y esta discretización es la que me permite transformar las ecuaciones diferenciales en ecuaciones en diferencia. ¿Ya? Y eso básicamente es la base del método de diferencia finita. No tiene más ciencia que eso, pero sí hay que tener claro que necesitamos valores de delta x muy pequeños. ¿Ya? Entonces, hasta acá, ¿se entiende la idea? ¿Sí? Más o menos. Quizás con un ejemplo sería mucho mejor. ¿No es cierto? Ok. Espera, que hay el chat que me dice, la Valeria, que me dice que sí. Gracias, Valeria. Entonces, trabajando con esto, entendemos que la base entonces de las diferencias finitas es, para estos puntos discretos que se supone que pertenecen a la solución, definir unas ecuaciones que sean equivalentes a las derivadas, para después transformar algo diferencial en diferencia. ¿Ya? Y para eso entonces ocupamos la aproximación de Taylor que yo les comentaba, y la aproximación de Taylor que yo les acabo de mostrar dice fundamentalmente que si quiero calcular de phi a de x en un punto y en un punto discreto y eso puede ser equivalente, aquí le pusimos un se parece a, mientras el delta x sea más chico va a ser más parecido, se parece a, como dice ahí, un phi de i más 1 menos un phi de i partido por delta x. ¿Ya? Ok. Y si es que, por ejemplo, ahora, ¿no es cierto?
nosotros quisiéramos hacer lo mismo, pero en vez de utilizar el valor de I más 1, el de I menos 1, entonces tendríamos la otra expresión que aparecía en la PPT anterior. Esta que está acá se denomina aproximación de la primera derivada. Se llama aproximación de la primera derivada porque es la primera derivada la que vamos a discretizar, ¿ya? Aproximación de la primera derivada de primer orden. ¿Por qué es de primer orden? Porque lo que obtenemos acá es equivalente a despejar una expansión de Taylor, ¿ya? Donde lo que hacemos básicamente es truncar desde el segundo orden hacia adelante, ¿ya? Entonces por eso se llama aproximación de la primera derivada, porque es la primera derivada que vamos a discretizar primero, de primer orden porque es equivalente a truncar una expansión de Taylor en el primer término, ¿ya? Y despejar de phi a de x, y esta se llama, y le voy a poner con otro color, en adelanto. ¿Por qué se llama en adelanto? Porque si me fijo que estoy en el punto i, o sea, si es que estoy acá en el punto i, para calcular la derivada necesito el valor de la variable en ese punto y el valor de la variable en el punto siguiente, hacia la derecha, o sea, hacia donde avanza x. ¿Ya? Y así como hay diferencias en adelanto, también hay diferencias en retroceso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es por ejemplo, la diferencia en retroceso? Fundamentalmente sería como la que ustedes observan acá, que también la definimos, que sería básicamente phi de i menos 1 partido por delta x. Eso también sería una aproximación de la primera derivada de primer orden, porque también es una expansión de Taylor, pero ahora hacia el otro lado, ¿ya? Es de primera derivada de primer orden en retroceso. ¿Ya? Y así como hay en adelanto y en retroceso, también hay centrales. ¿Ya? Entonces, para identificar cuáles son las centrales, ¿ya? Necesito que por un momento noten lo siguiente. ¿Ya? Primero, que les quede claro que, así como geométricamente, que la derivada se pueda expresar de esta manera, ya como una delta partido por delta, geométricamente quiere decir algo. Ya quiere decir lo siguiente. Voy a ponerles una página para que se entienda lo que quiero decir. Aquí. Decir que de phi a de x evaluado en i es aproximadamente phi de i más 1 menos phi de i partido por delta x, es equivalente a que si yo tengo una línea como esa, y acá está x y acá está phi, estoy diciendo que lo que hay entre el punto i y el punto i más 1 se puede aproximar como una línea recta. Eso quiere decir. ¿Ya? Y si es que lo mismo lo hacen, pero ahora en retroceso, o sea, aquí estaría phi de i menos 1 partido por delta x, entonces acá estaría i menos 1, entonces lo que estoy diciendo es que la derivada que hay entre esos dos puntos es una línea recta también. ¿Ya? Y hay veces que esas aproximaciones son súper buenas. ¿Ya? Pero también lo que podemos hacer es, en vez de asumir que las derivadas son las derivadas de una línea recta, lo que podemos hacer es calcular la derivada como la derivada de una parábola, de esa parábola. Entonces, en vez de utilizar una aproximación de primer orden, podemos utilizar una aproximación de segundo orden. ¿Ya? Entonces, básicamente, podríamos, en vez de asumir que existen, que básicamente los puntos discretos, en vez de conectarse con líneas rectas, podríamos asumir que los puntos discretos se pueden conectar con parábolas, que van uniéndose entre ellas. Y esas se llaman aproximaciones de segundo orden. Y básicamente son lo que aparece así con esa destacador celeste, que en vez de considerar que los puntos, en vez de unirse con líneas rectas, se unen con parábolas. ¿Ya? Y para eso, ¿ya? Para llegar a esta aproximación de segundo orden, lo que uno puede hacer es básicamente, en vez de utilizar una expansión de Taylor de primer orden, utilizar una aproximación de Taylor de segundo orden. ¿Ya? Entonces, básicamente, la aproximación de Taylor, ¿ya? En este caso voy a tomar esta que está acá. ¿Ya? La aproximación de Taylor, por ejemplo, de phi sub i más 1, ¿ya? O sea, de
este punto que está acá, phi sub i más 1, es igual a phi sub i, ¿ya? Más, aparece con derivadas, bueno, parciales, de phi a de x evaluado en i, ¿ya? Porque esta es la aproximación de Taylor, por un x más delta x menos x, por lo tanto por un delta x, ¿ya? Y la expansión de Taylor de segundo orden me pide aparte poner acá un medio, ¿no es cierto?, de 2 phi a de x2 por delta x al cuadrado. Es una aproximación de Taylor de segundo orden, ¿ok? Y lo mismo puedo hacer, pero para una aproximación de Taylor en phi menos 1. ¿Ya? Y al hacerlo en phi i menos 1 tengo lo mismo, tengo phi de i, también en ambos casos lo estoy haciendo alrededor de el phi sub i, ¿ya? Y ahora, como el delta x va en el sentido hacia la izquierda, entonces me quedaría un menos de phi a de x evaluado en i por el delta x. ¿Por qué el delta x negativo? Porque estoy yéndome hacia el lado contrario, hacia atrás. Y me quedaría más un medio de phi a de x, de 2 phi a de x2, también evaluado en i, por un delta x al cuadrado. Ahora, vuelve a aparecer un más, fundamentalmente porque el delta x negativo al cuadrado me da positivo. ¿Ya? Entonces, si yo tomo estas dos ecuaciones que están acá y las resto, ¿ya? Al restarlas, si me pongo acá un menos, al restarlas lo que va a pasar es que, voy a poner acá con un signo negativo, este término se va a ir con este término que está acá, porque voy a restarlo, ¿ya? El signo menos va a implicar que este término se transforme en más, que este aparezca con un menos y por lo tanto se va a ir ahí con ahí. Y entonces lo que va a quedar al restar es que voy a obtener un de, en este caso, de phi a de x evaluado en i, como un i, phi de i más 1 menos phi de i menos 1 partido por 2 delta x. Y esto que está acá es una aproximación de la primera derivada, perdón, de la primera derivada, ¿ya? Primera derivada de segundo orden, y es una aproximación central. Central. ¿Por qué es central? Porque cuando quiero calcular la derivada evaluada en i, aparecen tanto términos en adelanto como en retroceso. Entonces sabemos, en adelanto es cuando yo quiero calcular la primera derivada, aparecen términos en i y en i más 1. Y en retroceso es cuando aparecen términos en i y en i menos 1. ¿Ya? Entonces, esas aproximaciones son las que vamos a utilizar para resolver sistemas de ecuaciones. ¿Ya? Y son de segundo orden, como les comentaba, lo que implica que lo que estoy asumiendo es que en vez de considerar rectas que van uniendo los puntos discretos, estamos considerando curvas que van uniendo los puntos. Y por lo tanto, el valor del delta x puede ser más grande, porque la aproximación es mejor. Ya que es súper importante eso. Ya tenemos esta aproximación de segundo orden. ¿Ya? Y también, con la misma expansión de Taylor, que está acá, que se lo muestro acá, podemos obtener la aproximación, también una aproximación de las segundas derivadas, que también las vamos a usar, porque aparecen estos términos de difusión tipo fic. ¿Ya? Entonces, para eso, voy a poner acá. Yo les comentaba que cuando teníamos una derivada de segundo, o sea, cuando aplicábamos una expansión de Taylor de segundo orden, tienen que borrar acá. Cuando aplicábamos una expansión de Taylor de segundo orden, de x2 evaluado en i, de x de 2 evaluado en i, y esto también es por un delta x y delta x al cuadrado. Ahí sí, ya tenemos un phi de i, ahí sí. Entonces, si queremos obtener una expresión en diferencias para la derivada, de la segunda derivada, en este caso, ahora lo que podemos hacer es sumar. ¿Ya? Y al sumar, lo que va a pasar es que el término de la primera derivada se va a ir, porque vamos a sumar, ¿ya? Y entonces vamos a tener, finalmente, va a aparecer un medio más, el un medio se van a ir, y vamos a tener entonces que una aproximación de segundo orden para la segunda derivada va a ser de 2 phi a de x2 evaluado en i, va a ser igual a phi de i más 1 menos 2 veces phi de i más phi de i menos 1 partido por delta x al cuadrado.
¿ya? Y eso es una aproximación de segundo orden de la segunda derivada y es central. ¿Por qué es central? Porque en el caso de i necesitamos valores tanto de i más 1 como de i menos 1. ¿Ya? Entonces, básicamente, mediante esta técnica, cualquier ecuación diferencial que nosotros nos encontremos, lo que hacemos es aplicarla en los puntos discretos y entonces reemplazar directamente. ¿Ya? Y ya. Y existen otros tipos de derivadas, de aproximaciones de las derivadas. Entonces, primero lo que voy a hacer es que les voy a marcar las que acabamos de ver. Derivadas centrales, ya estas son aproximaciones de segundo orden, que vamos a ser las que vamos a usar en este curso. ¿Ya? Entonces, las derivadas centrales están definidas acá. ¿Ya? Pero también hay aproximaciones de segundo orden, tanto en retroceso como en adelanto, ¿ya? De la primera y de la segunda derivada. Y generalmente esas se utilizan para las condiciones de contorno de un problema de ecuaciones diferenciales parciales, ¿ya? Que se lo voy a mostrar con unos ejemplos, ¿ya? Entonces, si quieren saber de dónde aparecen estas expresiones, en la guía de ecuaciones diferenciales parciales que está en el aula, aparece la derivación de cada una de esas ecuaciones. Entonces, nosotros ahora la vamos a utilizar porque básicamente es una herramienta de discretización que vamos a aplicar, y si ustedes quieren saber más, pueden complementar esta información con lo que aparece en la guía de ecuaciones diferenciales parciales que está en el aula. Ya ahí aparece la derivación de cada uno de los términos. Ok, entonces, dicho todos estos elementos que son importantes, quisiera preguntarles si tienen dudas. ¿No? Ya, vamos a hacer un manos a la obra entonces. Entonces, el método que vamos a utilizar para la resolución de sistemas de ecuaciones que se describen mediante ecuaciones diferenciales es, primero, intentar transformar nuestro modelo en un modelo adimensional, ¿ya? Que no es es más bien opcional, ¿ya? Pero básicamente la idea de transformar nuestro modelo en un modelo adimensional es que no tengamos problemas en los órdenes de magnitud de las distintas ecuaciones que componen el sistema, al igual como lo hacíamos con el método de Newton, ¿ya? Si no se puede intentar hacer sin adimensionalizar, aplicar el método de discretización, y si básicamente el método de discretización entrega los resultados apropiados, súper. Y si es que no, tendríamos que trabajar quizás un poco el modelo para transformarlo en algo adimensionalizado, ¿ya? Se sugiere que el dominio espacial se transforme de algo que va entre valores de, no sé, los que sean, en un dominio que vaya entre 0 y 1, ¿ya? También para escalar y que todo sea en órdenes de magnitud similares, ¿ya? Una vez que hacemos esto, la idea es reemplazar la derivada por su aproximación en cada punto discreto. Y de esta forma entonces pasar de un problema diferencial en un problema en diferencias. En un problema en diferencia, ¿ya? Y eso la idea es hacerlo primero para el dominio interno de las variables x, y, z, en general de las variables espaciales. ¿Por qué se hace eso? Porque cuando nosotros definimos un sistema de ecuaciones diferenciales, el sistema de ecuaciones diferenciales tiene dos partes. Una que es el sistema como tal y la otra son las variables las condiciones de contorno, ¿ya? Y las condiciones de contorno son las que permiten describir cómo se comunica nuestro proceso con el medio. Entonces, mismos procesos pueden estar comunicados con distintos entornos y por lo tanto tener distintas condiciones de contorno, pero el mismo modelo de ecuación diferencial. Entonces, la idea es primero discretizar aquello que es más general, o sea, dentro del volumen de control. Y luego particularizar para las condiciones de contorno que están definidas propias para el modelo en cuestión, ¿ya? Y una vez que se hace todo esto, lo que debiésemos llegar es a un sistema de ecuaciones, y este sistema de ecuaciones debiese tener el mismo número de incógnitas que el mismo número de ecuaciones, el mismo número de phi discretos
que el mismo número de ecuaciones discretizadas. Entonces, si nosotros llegamos a eso, entonces los grados de libertad son 0, y si los grados de libertad son 0, vamos a tener un sistema de ecuaciones que ya no es parcial, ¿ya? Y entonces, el sistema de ecuaciones puede tener dos formas, no más. La primera forma es la que se obtiene cuando no hay dependencia del tiempo. Si no hay dependencia del tiempo, el sistema de ecuaciones discreto que vamos a obtener es algebraico. Y como es algebraico, Newton, o si es que el sistema es lineal, matrices. Y ahí resuelven porque tienen sistema algebraico con grados de libertad 0. Pero por otro lado, si phi depende de las variables espaciales y también depende del tiempo, entonces al discretizar, lo que vamos a obtener es un sistema que va a pasar de ser un sistema de ecuaciones parcial a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias lo vamos a intentar resolver con Euler, Runge-Kutta u otros elementos que podamos encontrar en los algoritmos de los métodos numéricos que estén programados, ¿ya? Entonces, esa es como la idea fundamental, ¿ya? ¿Preguntas? ¿No? Ya. Entonces vamos a partir con dos ejemplos. El primer ejemplo que les voy a mostrar es súper sencillo, ¿ya? Y que pues, básicamente la idea es soltar la mano. Y el segundo es el que vamos a ver cómo está implementado en MATLAB, ¿ya? Entonces, el primer ejemplo que les quiero mostrar es un problema que se describe con esta ecuación, ¿ya? Es una ecuación que no le vamos a dar mucho contexto porque simplemente queremos repasar los pasos que hay que aplicar en para nuestro problema, ¿ya? Fundamentalmente, lo que dice esta ecuación diferencial es que la variable phi incógnita se puede describir mediante la ecuación diferencial que ustedes ven en pantalla, de 2 phi a de x2 menos de 2 veces de phi a de x menos 10 veces phi. Y eso va a ser igual a 0, donde el dominio de la variable independiente x va entre 0 y 1. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos este tipo de ecuaciones, tenemos que, aparte, ser capaces de describir condiciones extra. ¿Por qué condiciones extra? Les voy a mostrar de inmediato por qué. Entonces, estas condiciones extras se llaman condiciones de contorno. ¿Ya? Y estas condiciones de contorno van a ver a continuación que lo que hacen es cerrar los grados de libertad. ¿Ya? Vamos a ver en este caso que las condiciones de contorno se definen en los límites de las variables independientes y tenemos de distintos tipos. ¿Ya? Hay condiciones de contorno de Dirichlet, hay condiciones de contorno de Newman y condiciones de contorno de Robin. La diferencia entre ellas es que las condiciones de Dirichlet son aquellas donde la condición de contorno fija el valor de la variable. La condición de contorno de Newman es aquella, si no mal no recuerdo, fija el valor de la derivada. Y la condición de contorno de Robin es aquella que fija el valor de la derivada como una función, no como una constante. ¿Ya? ¿De qué dependen esas condiciones de contorno? De cómo el proceso se conecta con el exterior. ¿Ya? Entonces, dicho eso, la idea es aplicar el método de discretización, ¿ya? Y para eso entonces tenemos que definir cómo vamos a discretizar. Entonces lo primero que vamos a hacer es que por un momento nos vamos a olvidar de las condiciones de contorno y nos vamos a enfocar en la ecuación diferencial, ¿ya? Y la ecuación diferencial que ustedes observan es una ecuación diferencial que aparecen segundas derivadas, primera derivada y la función, ¿ya? Entonces, lo primero que debiésemos hacer es identificar que el dominio de x va entre 0 y 1. Y si nosotros definimos un número nx de puntos discretos, ¿ya? Donde el punto discreto y igual 1 va a estar al principio, y el punto discreto y igual nx va a estar cuando x valga 1, entonces los puntos intermedios que están acá tienen un tamaño que está descrito por el rango de x, o sea, 1 menos 0, partido por el número de puntos discretos menos 1. ¿Ya? Entonces, de esta forma nosotros definimos un tamaño de la malla de la discretización que vamos a utilizar. ¿Ya? Y
Lo que vamos a hacer a continuación es que nos vamos a fijar solamente en lo que está dentro del volumen de control y no en la frontera. O sea, cuando i vale 2 y hasta cuando i vale nx menos 1. ¿Ya? Entonces, como tenemos esta posibilidad de elegir entre distintas diferencias finitas, lo que vamos a hacer es, cuando estemos trabajando en el interior del volumen de control, nos vamos a quedar con las diferencias finitas centrales. ¿Ya? Y esas diferencias finitas centrales que vamos a utilizar, voy a copiar y lo voy a pegar para que ustedes lo vean en la siguiente. Copiar. Básicamente lo vamos a dejar acá. Ya que son para la primera derivada, esto es de phi a dx y esto es de 2 phi a dx2. ¿Ya? Las cuales se van a aplicar en el dominio dx que va entre 0 y 1, pero recordamos que lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar en el punto continuo a 0, a i igual 1, o sea, en i igual 2, aquí está i igual 1, y vamos a llegar hasta el i n menos 1, que es el punto que está justo a la izquierda del punto i igual n. Menos 1 y acá está i igual n. ¿Ok? Entonces, nos enfocamos primero en dentro del volumen de control que tiene puntos discretos, ¿ya? Y básicamente lo que tendríamos es que para un punto phi de i que tiene su compañero phi de i menos 1 y tiene su compañero por el otro lado phi de i más 1, la ecuación diferencial es válida. ¿Qué quiere decir eso? Fundamentalmente que la expresión se puede evaluar en cada punto discreto. O sea, se puede evaluar en, vamos a ponerle con color bien chillón, i, en i y en i. ¿Para qué valores de i? I que vaya desde 2 hasta nx menos 1. ¿Por qué? Porque se supone que es parte de la solución y por lo tanto pertenece a la... O sea, la solución yo sé que se describe mediante esa ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, si eso es cierto, que siempre lo es, que siempre eso se tiene que cumplir, entonces dentro del volumen de control, desde i igual 2 hasta nx menos 1, esa ecuación diferencial es cierta, o lo que es lo mismo, esta ecuación algebraica también es cierta. 1 partido por delta x cuadrado por phi de i más 1 menos 2 veces phi de i más phi de i menos 1, expresión en diferencias para la segunda derivada, menos 2 partido por ecuación para la primera derivada, que sería 2 delta x, ¿ya? Multiplicado por phi de i más 1 menos phi de i, y hay un menos 10 veces phi de i, y eso es igual a 0. Voy a moverlo un poquitito para el lado para que se vea mejor. Perdón. Voy a poner un poquitito para el lado, ahí. Es igual a 0. Igual a 0. ¿Ya? Y entonces, la discretización implica simplemente eso. Y fíjense que acabamos de pasar de un problema que es de ecuaciones diferenciales a un problema en diferencias. ¿Ya? Página después. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa que sea en diferencias? Fundamentalmente que lo podríamos resolver con un sistema, con un método como los que ya hemos visto antes. ¿Ya? Como por ejemplo el método de Newton o dependiendo también método numérico. Fíjense ahora, si yo hago un análisis de grados de libertad acá. Si yo hago un análisis de grados de libertad, perdón, ahí sí. Ya. Si ustedes hacen un análisis de grados de libertad acá, yo tengo ecuaciones. Tengo tantas ecuaciones como i haya definido para el cual esta ecuación es cierta. O sea, tengo n-2, nx-2 ecuaciones. Porque no tengo ni la para i igual 1 ni para i igual nx. Por lo tanto, tengo un número de ecuaciones nx-2. Y el número de variables que hay es, si ustedes se fijan, para i igual 2, aparece phi1, phi2 y phi3. ¿Ya? Y en el otro caso, cuando i vale nx-1, aparece phi nx, phi nx-1 y phi nx-2. O sea, tengo un número de variables igual a nx. ¿Ya? Y para el resto, bueno, se van a ir, si ustedes hacen el análisis de grados de libertad, para cada valor intermedio van a ir
apareciendo ecuaciones, o sea, variables y otras que ya sé contar. Entonces, solamente acá yo tengo grados de libertad igual 2. ¿Ya? ¿Cuáles son esos 2 grados de libertad que faltan por definir? El valor de la variable incógnita en el primer punto, porque no he planteado una ecuación ahí, y el valor de la variable incógnita en el último punto. Y eso es lo que obtenemos de las condiciones de contorno. ¿Ya? Y las condiciones de contorno para este problema decían que para x igual 0, phi es 1. O sea, tenemos una ecuación extra que dice que para y igual 1, porque x vale 0, phi de y es igual a, habíamos dicho, 1. ¿Ya? Y entonces aquí tendríamos una ecuación más, por lo tanto los grados de libertad quedarían 1, y básicamente planteamos una ecuación para eliminar phi en y igual 1, y para y igual nx tenemos que de phi a de x, y es igual a 0. ¿Ya? Y entonces acá, si revisamos nuestro dominio espacial, observaremos que para y igual nx, tenemos y igual nx menos 1, y igual nx menos 2, etc. Estamos en este punto, phi y igual nx. ¿Ya? Y entonces, si nosotros aplicáramos la ecuación en diferencias centrales, o sea, si aplicáramos la expresión en diferencias centrales como la que está acá, sería equivalente a poner esto. Phi en nx más 1 menos phi en nx menos 1 partido por 2 delta x. Y el problema de esta expresión es que no existe el phi de nx más 1. Entonces no nos sirve esta expresión. ¿Por qué? Porque estoy en el punto nx y planteé una ecuación, una discretización central, lo que implica que requiero conocer valores a la izquierda y a la derecha. Y a la izquierda no hay, es como que nos cae en un precipicio. Entonces, tomando eso en cuenta, en vez de utilizar una aproximación central, lo que debiésemos aplicar es una aproximación que considere solo valores antes del precipicio, o sea, en retroceso. ¿Ya? Y en retroceso, me voy para acá, y observo que la derivada tiene una forma, ¿ya? Tiene una forma como la que aparece en la tabla que ustedes tenían ahí, y que básicamente, lo voy a pegar, tiene esa ecuación. O sea, en vez de utilizar una expresión en central, utilizamos una expresión en retroceso porque existen puntos hacia la izquierda, pero no hacia la derecha, del valor en el cual estamos planteando la ecuación. Y entonces quedaría 1 partido por 2 de delta x, 3 phi de y menos 4 phi de y menos 1 más phi de y menos 2. Y esa expresión cierra los grados de libertad, porque tenemos una ecuación y no tenemos más incógnitas, por lo tanto grados de libertad 0. ¿Ya? Y entonces, nuestro sistema de ecuaciones final, que es equivalente al problema que queremos resolver en diferencial, pero ahora en diferencias, sería equivalente a un sistema algebraico, ¿ya? Que está compuesto por un número de ecuaciones que son válidas desde y igual 2 hasta nx menos 1. ¿Ya? Tenemos también un número de otra ecuación que está para el primer punto de discretización, para y igual 1, que dice que phi de y es igual a 1, y para y igual nx tenemos otra ecuación que está dada por las condiciones de contorno, y que dice que la derivada es igual a 0, lo que es equivalente a escribir condición de contorno discretizada, lo que ustedes observan ahí. Tienen la derivada discretizada y eso va a ser igual a 0. Entonces observamos y esto tiene grados de libertad 0, es un sistema que si observan es algebraico. Algebraico, por lo tanto, podemos resolverlo por Newton, y si es que es lineal, de hecho por a a la menos 1, o sea, invertir una matriz y se puede obtener el resultado. ¿Ya? Y ese problema me va a entregar entonces los puntos discretos phi de y, desde y igual 1 hasta y igual nx, que van a corresponder, si es que el delta x es pequeño,
a la solución del problema original, que era de 2 phi a de x2, menos 2 veces de phi a de x, menos 10 veces phi es igual a 0, con las condiciones de contorno phi es igual a 1 para x es igual a 0, y de phi a de x es igual a 0 para x igual a 1. Y esas expresiones son equivalentes, la diferencia es que ya sabemos resolver el problema discreto. ¿Ya? Entonces, básicamente, discretizar implica transformar algo que no conocemos en algo que queremos conocer. O sea, perdón, algo que no conocemos en algo que es una estructura, un sistema de ecuaciones que sí sabemos resolver. Eso era lo que les quería comentar. ¿Ya? ¿Y cómo lo resolvemos? MATLAB, bueno, Excel incluso, sí se puede. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ya. ¿Y qué pasa si tenemos dependencia temporal? ¿Ya? Si tenemos diferencia temporal, lo que va a cambiar, lo único que va a cambiar de todo lo que les acabo de contar, es que en vez de hacer una discretización y obtener un sistema algebraico, vamos a aplicar una discretización y vamos a tener un sistema diferencial de problema de valor inicial. ¿Ya? Tal como el que aparece acá. Entonces, el ejemplo 2 que les quiero mostrar es resolver una ecuación parabólica que describe procesos transientes de transferencia de materia y o de calor, ya que son típicos. Entonces, para darle un poco más de contexto, este problema trata de lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen un reactivo que está almacenado, el cual fue envasado en una atmósfera inerte. ¿Ya? ¿Por qué fue envasado en una atmósfera inerte? Porque, por ejemplo, la presencia de oxígeno lo contamina. ¿Ok? Entonces, imagínense ahora de que por un descuido, a un tiempo t0, la tapa queda abierta. Alguien manipuló el reactivo, el frasco, y el frasco quedó abierto. Y como el frasco quedó abierto, entró oxígeno, el oxígeno del ambiente. ¿Ya? Y este oxígeno, vamos, aquí hay que hacer una suposición que después podemos conversar si es que, como hay otras suposiciones que se pueden hacer. Este oxígeno de inmediato ingresó al recipiente y saturó la interfaz. ¿Ya? O sea, a tiempo igual cero, la concentración de oxígeno en, en este frasco con este determinado reactivo es igual a su concentración de saturación, ¿ya? Que es básicamente una constante de equilibrio por la concentración del oxígeno en el aire. O sea, algo así como un K por la concentración de O2 en el aire, ¿ya? Siendo K una constante de equilibrio. Y luego lo que pasó es que la persona no se dio cuenta que había dejado el envase abierto, y lo que pasó es que el oxígeno, como teníamos una fuente de oxígeno que estaba en la interfaz, comenzó a difundir hacia abajo. ¿Ya? Entonces la pregunta es, imagínense que a tiempo t igual tf, nos dimos cuenta de que el frasco estaba abierto. La misma persona se dio cuenta que había dejado el frasco abierto hace, no sé, 5 minutos, por ejemplo, y cerró el frasco. ¿Ya? Y la pregunta que se hace esta persona es, ¿hasta qué punto está contaminado el reactivo? ¿Ya? ¿Hasta qué valor, hasta qué profundidad? ¿Cuál es el valor en el cual podemos intentar rescatar este reactivo y botar el resto porque ya está contaminado? ¿Ya? Entonces, por eso podemos decir que eso va a pasar cuando la concentración de oxígeno en el reactivo sea menor o igual a una concentración crítica. Por ejemplo, un tanto por ciento de la concentración de saturación. Un 20%, un 50%, X. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo que queremos hacer es intentar responder a esa pregunta. ¿Cuál es el valor de la profundidad del reactivo que tengo que eliminar para asegurarme que lo que quede tenga las características de que se pueda ser utilizado? Y para eso entonces removería esa parte, le pondría por ejemplo nitrógeno para reemplazar el aire, el oxígeno que está ahí, y cerraría de nuevo el recipiente. Y básicamente para hacer eso lo que uno debiese hacer es notar que la concentración de A es una función tanto de la variable posición z, por ejemplo si definimos que z va en esa dirección hacia abajo, y que también es una función de la variable temporal t. Y como es una función de la posición z y es una función de la variable t, es de esperar entonces que tengamos que
implementar un volumen de control diferencial y que tengamos que considerar acumulación. Ambas cosas, dentro del volumen de control diferencial. ¿Ok? Y eso fundamentalmente es lo que aparece en este diagrama que está en el centro de la pantalla, donde si nosotros tomamos un pedacito de este volumen de control de un tamaño delta Z, ¿ya? Donde este recipiente tiene un área de sección transversal A, entonces sabemos que el oxígeno atraviesa las fronteras del volumen de control mediante un flux, que lo llamé acá NA, multiplicado por un área, y está evaluado en Z. Y sabemos que abandona el oxígeno el volumen de control hacia el volumen de control siguiente cuando traspasa en Z más delta Z un flux que es NA por A evaluado en Z más delta Z. ¿Ya? Y es súper importante acordarse que todo esto es evaluado en T y evaluado en T, no en T más delta T. ¿Por qué no? Porque cuando hablamos de traspasos en las fronteras del volumen de control, lo que estamos haciendo es tomar una foto. ¿Ya? Ok, esto entonces todo es en T. ¿Ya? Entonces, si ustedes recuerdan la primera parte del curso, cuando tenemos este tipo de problemas, lo que uno hace es aplicar una expansión de Taylor de la variable conservativa que está atravesando las fronteras del volumen de control de tal manera de, en vez de dejar en Z, expresado en Z más delta Z, dejar todo expresado en Z. ¿Ya? Y la expansión de Taylor que aparece es esta que ustedes observan. ¿Ya? Entonces, básicamente, si yo tengo un in menos out, ¿ya? Lo que va a pasar es que voy a restar las dos magnitudes, y entonces se me va a ir el NA por A con el NA por A y me va a quedar un signo negativo. ¿Ya? Y ese va a ser el término que va a ser equivalente a in menos out, o sea, menos de A de Z de NA por A por delta Z. ¿Ya? Y efectivamente, como esto es un término que tiene acumulación, entonces la acumulación sería fundamentalmente cómo cambia la concentración del oxígeno en el interior del recipiente, la cual sería equivalente a escribir el delta volumen, o sea, el área por delta Z, parcial de CA con respecto a T. Y eso va a ser igual entonces a menos parcial con respecto a Z de NA por A y por delta Z. ¿Ya? Si tienen dudas por qué aparecen parciales, fundamentalmente es porque la acumulación es como una especie de cámara de video. La ponemos en un lugar fijo y observamos cómo evoluciona la concentración en función del tiempo. Entonces, una cámara de video es equivalente a, si no movemos la cámara de video, es equivalente a registrar cómo cambia CA solamente con respecto al tiempo. Y si sacamos una foto, entonces la cámara de video se queda congelada y lo que hacemos es registrar cómo cambia la concentración con respecto a la posición. ¿Ya? Si es que el área y el delta Z no son variables, entonces llegaría una expresión que es súper clásica, que es un dCA ADT. dCA ADT es igual a menos dA de Z de NA. ¿Ya? Y si ustedes recuerdan a la profe Carolina o a la profe María Paz, o quien les hizo haga estos fenómenos, básicamente hay una ley, que es la primera ley de Fick, ¿no es cierto? Y esa primera ley de Fick dice fundamentalmente que el flux, ya el NA que está ahí, se puede expresar, que esto es una ecuación auxiliar, como una difusividad con un signo negativo de CA a de Z. Y entonces esa expresión al final, ¿no es cierto? Queda difusividad por D2CA a de Z2. ¿Ya? Y esta es la segunda ley de Fick. Ya que es clásica, ustedes la pueden encontrar en sus libros de fenómenos y todas esas cosas. ¿Ya? Entonces, esta segunda ley de Fick tiene ecuación diferencial parcial en función del tiempo y ecuación diferencial parcial en función de la posición. ¿Ya? Entonces, para poder resolver este problema, necesitamos ahora conectar, ¿ya?, el volumen de control con el entorno. Y para conectar el volumen de control con el entorno, necesitamos entonces definir las condiciones de contorno. Entonces, ¿qué dicen las condiciones de contorno? Dicen que justo cuando se abrió el recipiente, se abrió la tapa entonces, la concentración en Z igual 0 era la concentración de saturación. ¿Y cómo es la concentración de saturación?
no puede aumentar. Y tampoco puede disminuir porque no le hemos quitado el aire. Entonces, en z igual 0, para todo el tiempo que nosotros integremos, vamos a tener que la concentración de A en Z, para todo tiempo, va a ser igual a la concentración de saturación. ¿Ya? Y necesitamos una segunda condición de contorno porque, tal como vimos en el ejemplo anterior, aparecerá entonces una segunda derivada y esa segunda derivada hará que requeriramos una expresión al otro lado del sistema de ecuaciones. ¿Ya? De hecho, aparece primera y segunda derivada. Entonces, la segunda condición de contorno generalmente es en el otro extremo del volumen de control, o sea, cuando z es igual a L. ¿Ya? Y cuando z es igual a L, sucede que la concentración, a medida que a medida que el oxígeno va difundiendo, se va estancando en el fondo del estanque. Dicho de otra forma, que dca a dz, en z igual L para todo tiempo, va a ser igual a 0. ¿Ya? O también se puede entender como que en z igual L, el Ca es un Ca mínimo. Porque ustedes saben que la condición de mínimo es cuando la derivada es igual a 0. ¿Ya? Y aparte requerimos, aparte de las condiciones de contorno, una condición inicial. ¿Por qué? Porque nuestro problema también tiene una dependencia temporal. Y la dependencia temporal implica que hay que definir una condición inicial. Y la condición inicial, ¿ya? Dice que la concentración de A para todo Z en tiempo t es igual a 0 para un z que va desde 0 sin tocarlo. ¿Por qué sin tocarlo? Porque justo cuando t era igual a t0, estamos asumiendo que se generó una saturación de la interfaz, como a t. Y eso va a ser, o sea, perdón, para z que vaya entre 0, entre 0 sin tocarlo y L, tocándolo. Entonces, ahora acabamos de definir nuestro sistema de ecuaciones diferenciales que debiésemos integrar. Y para eso, bueno, aparecen entonces estas expresiones que está acá, donde la idea ahora es que debiésemos ser capaces de adimensionalizar. ¿Ya? Y para adimensionalizar, está el sistema de ecuaciones completo, para adimensionalizar, lo que se puede hacer es definir variables adimensionales. ¿Ya? Y en este caso, las tres variables adimensionales que yo definí fueron la variable adimensional chi, que sería para la posición, la variable dimensional phi, que sería la variable adimensional para la concentración, y la variable dimensional tau, que sería la variable dimensional para el tiempo. Entonces, si nosotros hacemos eso, y ustedes pueden reemplazar, van a llegar a una expresión como la que observan a continuación, que es una ecuación diferencial parabólica, ya que es la que rige los procesos de difusión transientes. ¿Ya? Y entonces la idea sería implementar la discretización correspondiente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo aplicaríamos la discretización? Nuevamente, al igual que en el caso anterior, primero nos enfocaríamos solamente en el interior del volumen de control. O sea, solamente nos fijaríamos para un chi, variable adimensional, mayor que 0, y para un chi, variable adimensional, menor que 1. O sea, estas las vamos a dejar de lado. ¿Ya? Y fundamentalmente lo que haríamos sería tomar este chi que está acá y transformarlo entonces en un conjunto finito de elementos en los cuales vamos a hacer la discretización, que en este caso sería desde i igual 1 hasta nz. Y ahí trabajaríamos. ¿Ya? Y el volumen de control, o sea, el dominio en el cual vamos a discretizar, va a estar dado por el punto justo que viene por debajo de i igual 1, el punto que está justo por encima de i igual nx. Entonces aquí sería donde vamos a hacer la discretización. ¿Ya? Y en ese punto, que aplicáramos la discretización, tomaríamos esta ecuación y tendríamos que poner acá un de phi a de t evaluado en i es igual a de 2 phi a de chi 2 evaluado en i, donde un i que va a ir desde 2 hasta nz menos 1. ¿Ya? Y ahí aplicaríamos entonces, sí, me está escribiendo, sí. Oh,
Ya. La Valentina me dice que ella tiene la pantalla congelada en la PPT del ejemplo 2. Y no sé si alguien más la tiene pegada, que a mí me parece que está bien. Sí, profe. Estamos en método ejemplo 2, parámetros distribuidos. Ya, pero yo también estoy ahí. Hay unas ecuaciones verdes que se ven arriba, ¿o no? Pero no está pegado. Ah, sí. Ah, Sí, ya, sí. ya. Estaba funcionando bien. Ya, no se preocupe. No hay ningún problema. Ya. A ver, lo voy a dejar hasta acá. ¿Ya? Y como ustedes tienen las PPT y también tienen el MATLAB, lo que voy a hacer es que a continuación de esta clase, por la tarde les voy a grabar un video donde está cómo termina este ejemplo, ya para que lo tengan presente. Entonces les voy a pedir si lo pueden revisar, ya que lo comparen con lo que aparece en el MATLAB. Les voy a explicar tanto el ejemplo que aparece acá como lo que está programado en MATLAB para que lo sigan. Y si tienen dudas me lo pueden comentar en cualquier momento, ¿ya? Para no interrumpir con el resto de sus clases. Entonces lo vamos a dejar hasta acá, como les digo, y les envío un video complementario a esto para terminar este ejemplo. ¿Ok? Ya. Profe, Dígame, Camila. si usted tiene videos del semestre anterior, ¿lo podría agregar a su playlist, por favor? ¿De esta materia? Sí. No tengo. No tengo. Por eso creo que las voy a... Es que el semestre anterior fue tan irregular que esta materia no la pasamos. Ah, ya, Fuimos perfecto. directo a optimización, ¿cachai? Entonces, pero mira, voy a considerar tu solicitud y en el ejemplo que les voy a partir desde cero de este ejemplo y voy a intentar explicarles paso a paso el ejemplo este para que tengan, bueno, una especie de apoyo para la implementación. Gracias, profe. De nada. Ok, entonces, bueno, nos vemos la próxima semana. Y ya les digo, si tienen dudas, me pueden escribir a mi correo. Que les vaya muy bien. Chao, profe. Adiós.